darle la muy bienvenida, porque esto está en el corazón de Dios. Bien, uno planifica y uno organiza y se pone de acuerdo con gente. Todo esta noche está en el corazón del Señor. Esta noche está en el corazón de Dios y creemos que va a ser maravilloso para cada uno de nosotros, para todo lo que está comenzando. Quizás fuiste a un montón de reuniones, fuiste a un montón de lugares, muchas veces estuviste en reuniones parecidas como estas, pero te voy a decir una cosa. A partir de hoy, Dios comienza a hacer algo nuevo en tu corazón. Amén. Dios lo va a hacer en mí, lo está haciendo en mis amigos, lo está haciendo en mi familia, lo está haciendo en gente que uno quiere, y eso va a comenzar también dentro de tu corazón. Ya no hay tiempo para esperar, no hay tiempo para dilatar cosas, no hay tiempo para poder seguir rodando pensando de que la vida se va a terminar, quién sabe cuándo, mientras yo hago lo que quiero. No, uno tiene que estar preparado y preparar su corazón y poner todo lo que Dios puso en nosotros en las manos del Señor. Amén. Seguramente vos tenés talentos, tenés dones, tenés cosas que Dios te ha dado, habilidades únicas que el Señor te ha dado, y esas habilidades muchas veces están en diferentes partes, menos en el lugar o en el tiempo que tienen que estar. Ahora es el tiempo donde esas habilidades y lo que Dios puso en tu corazón tienen que estar en el tiempo correcto, y hoy es ese día. Amén. Hoy es ese día. A mí me tocó comentarles un poquitito acerca de qué es lo que nació en el corazón de Dios y por qué comenzamos esta visión y este proyecto tan lindo, hablando con el pastor Pablo, con Mariana, con Marcelo, con Sonia, con mi familia, con amigos. Todos nos poníamos de acuerdo en algo, de que necesitamos un lugar donde la iglesia no solamente sea algo físico, donde haya un cartel que si las hay está perfecto, porque es lo que Dios te dio, pero no solamente donde haya un cartel que diga iglesia, sino donde la iglesia pueda convivir en medio de un asado, en medio del trabajo, en medio del lugar donde estudias, en medio de tu vecina, en medio de cualquier reunión, que la iglesia sea lo que en el principio leemos en la palabra de Dios cuando vemos a Jesús en las bodas de Caná, en una fiesta, haciendo un milagro, donde vemos a Jesús caminando por la calle, sanando, trayendo una palabra de aliento. Lo hacía en el templo, pero lo hacía en la calle, lo hacía en un ambiente social, lo hacía en una reunión de amigos donde estaban todos absolutamente locos ahí reunidos y decidieron bajar a uno del techo porque no había lugar y Jesús hizo un milagro. Queremos una iglesia donde esté en todos lados donde vos puedas animar, más en el contexto social donde nosotros estamos viviendo en el día actual, donde hay gente que la está pasando realmente mal. La gente necesita lo que vos tenés, la gente necesita lo que Dios puso dentro de tu corazón, esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, lo que conociste, lo que aprendiste hace muchos años, en algún momento necesitan eso que Dios puso dentro de nuestro corazón. ¿Y cómo se lo vamos a negar? No se lo podemos negar. A mí me emociona la historia de Jesús y la samaritana. Jesús dice que tenía que ir a un pueblo, pero era necesario pasar por donde estaba la samaritana, por Samaria, como que nosotros acá de Quilmes queremos ir a Berazategui y es necesario pasar por Espeleta. Era necesario. Y de repente se sienta en un pozo de agua, y en ese pozo de agua manda a todos sus discípulos a comprar alimento y se queda solo. Como buen líder cansado, agotado por el camino, se queda solo. Pero no se queda solo porque sí, se queda solo a esperar a la samaritana. Que la samaritana viene con una vasija para buscar agua de ese pozo y Jesús le habla. Y para ponerlo en contexto, la samaritana o los samaritanos eran gente que los judíos repudiaban, no les gustaban, porque eran una mezcla, porque tenían otro contexto religioso, porque tenían otro contexto social. Entonces los discriminaban. Y de repente Jesús le habla a la samaritana y eso rompió la estructura mental en esta mujer. Primero porque le habló un nombre. Segundo porque era un hombre judío. Y ella no entendía por qué. Pero Jesús le pidió que le dé de beber. Y ella fue automáticamente algo natural. Y empezaron a tener una conversación de religión. Y en ese instante Jesús le expresa a la samaritana, le dice: yo te conozco. Vos sos una mujer que has tenido 5 maridos. Y el que está ahora con vos no es tu marido. Y Jesús empezó a hablar con ella. Pero no la empezó a condenar por su pasado, por su vida actual, por los defectos
defectos, por las cosas que había caminado, no la empezó a condenar, sino que vio que había una sed en ella, que había un hambre por las cosas de Dios, que ni siquiera ella misma estaba consciente de lo que estaba pasando. Y ella misma sabía que el mismo Jesucristo estaba en ese momento, en ese lugar, hasta que Él se revela y le muestra. Y ella sale corriendo, deja su cántaro, deja lo que había ido a hacer, esa vasija para llenarla de agua, y sale corriendo y entra a la ciudad. Y cuando entra a la ciudad, le empieza a comentar a todo el mundo de que había encontrado al Cristo, que había encontrado al Salvador, de que había encontrado a Jesús en ese lugar. Y es lo que Dios está queriendo hoy con nosotros, y es el concepto de iglesia que queremos en esta sociedad. No un Jesús condenador, no un Jesús religioso. Queremos buscar a las samaritanas, a los samaritanos, a esta gente que anda por ahí, que a veces en su mentalidad están tan perdidos, pensando que todo lo que hicieron de mal en la vida les impide que se puedan acercar a Dios. Jesús dijo: venid a mí el que esté cargado, cansado, trabajado, el que esté angustiado, el que esté mal, yo te voy a hacer descansar. No hay otro camino. No hay otro camino. Es el Señor mismo quien te va a dar descanso, el que te va a dar salud, el que te va a dar todo lo que puso en tu corazón. Hoy ese Jesús que estaba con la samaritana, ese Jesús que abraza a todos, está en este lugar. Ese Jesús solidario, ese Jesús que quiere suplir tus necesidades, ese Jesús que te ama. Esta reunión, ¿sabes para qué es? Para abrazarnos, para decirte: tranquilo que vas a poder, tranquilo que vas a salir de la situación que estás actualmente. Pero tranquilo, ¿sabes por qué? Porque no estás solo. Hay una iglesia en Quilmes, fuerte, poderosa, pentecostal, ungida, llena del Espíritu Santo, que te va a contener, que te va a amar, que te va a abrazar, que va a hacer que tu situación pueda ser diferente, que va a tener siempre una palabra de aliento, que no te va a condenar, que te va a abrazar, para que vos puedas conocer al verdadero Cristo que la samaritana conoció en esa tarde. Que te bendiga mucho y que bendiga.